Bienvenidos a Programación 1. Este día veremos la continuación de la unidad 2 y el desarrollo del tema del lenguaje de modelado unificado, cómo se clasifican los diagramas y el detalle de cada uno de ellos. Para el caso del lenguaje de modelado unificado, comprenderemos que proviene de su nombre en inglés, Unified Modeling Language, o UML como se conoce generalmente. Y comprendemos que es un lenguaje basado en diagramas para la especificación, la visualización, la construcción y la documentación de cualquier sistema complejo. Aunque en este curso nos centraremos en el caso específico del desarrollo de los sistemas de software. Y en esta clase presentaremos los elementos generales del UML, de tal forma que nos centraremos en los diagramas de clase y los casos de uso. Nuestro objetivo será identificar los diferentes diagramas de UML y aplicarlos en una solución de problemas informáticos. Para conceptualizar el UML, comprenderemos que el lenguaje de modelado, o UML, permite a través de sus elementos gráficos representar flujos de trabajo diversos para proyectos de tecnología informática, hardware, electrónica, robótica, hidráulica, procesos industriales, empresariales y generales de cualquier nivel en una organización sin importar su tamaño o naturaleza. La facilidad de desarrollar todo en base a diagramas permite que lo puedan comprender personas con poco conocimiento o con mucho conocimiento del lenguaje. El UML es un lenguaje para visualizar los elementos de un gran sistema, facilitando la comunicación entre los participantes, la comprensión de las soluciones y el mantenimiento de las soluciones conceptuales en un largo tiempo. También debemos comprender que el UML se forma de partes, acciones y diagramas de modelado. Entre las partes comprenderemos que son todos los elementos, cosas, personas, animales, sistemas, subsistemas que pueden relacionarse entre sí, entre el objeto de estudio. Y las acciones son las relaciones a través de las cuales las partes pueden relacionarse. Estas acciones pueden ser abstractas o no, por ejemplo, correr, vender, cantar, además de hacer que los sistemas adquieran funcionalidad, es decir, que se puedan interpretar bajo los conceptos de la vida real. Los diagramas de modelado reflejan gráficamente el comportamiento y las relaciones entre todos los elementos que intervienen en un sistema. En UML tenemos el uso de los objetos y las clases. Una clase, como lo habíamos visto anteriormente, es un elemento estándar en el UML y se usa para especificar el patrón del que se producirán los objetos en tiempo de ejecución. Una clase encapsula el estado de un objeto, que ya lo habíamos visto anteriormente, son los atributos que me describen el objeto, y ofrece los servicios para manipularlo a través de los métodos. Un buen diseño orientado a objetos limita el acceso directo a estos atributos a través de sus métodos y ofrece los servicios para que puedan acceder a ellos. Entre la clasificación de los diagramas en UML tenemos los diagramas estáticos y son aquellos que no tienen ninguna relación en el tiempo. Generalmente representan estructuras o posibles acciones, pero sin relación directa en el tiempo. Estos son los diagramas de clase, los diagramas de objeto, los de casos de uso, los diagramas de componente y los diagramas de despliegue. También tenemos los diagramas dinámicos, que son aquellos que tienen una relación con el tiempo. Están directamente vinculados con acciones que ocurren bajo cierta secuencia, es decir, primero la acción, luego otra y así sucesivamente. Entre estos están los diagramas de actividad, los diagramas de secuencia, los diagramas de interacción y los diagramas de estado. También están los diagramas estructurales, que son aquellos que reflejan las relaciones estáticas de estructura. Estos diagramas son los diagramas de clase, los diagramas de objeto, los diagramas de componente y los diagramas de despliegue. Para los diagramas de comportamiento
tenemos que son los diagramas de casos de uso, los diagramas de comunicación, los diagramas de secuencia, los diagramas de actividad y los diagramas de estado. Los casos de uso los utilizaremos para especificar el comportamiento de un sistema o la representación de las interacciones típicas entre uno o más usuarios de los sistemas, o las relaciones que existen entre ellos y los sistemas externos al que estamos analizando. En un diagrama de casos de uso no se muestran los casos de uso en detalle, sino que solamente un resumen de alguna de las relaciones entre los casos de uso, los actores o los sistemas vinculados a él. En este diagrama no se muestra el orden en que se llevan a cabo los pasos para lograr los objetivos de cada caso de uso. Esos detalles deberán de describirse en otros diagramas o documentos que se vinculan a estos diagramas. En los diagramas poseemos dos tipos de recursos, que son los actores y los casos de uso. Los actores los utilizamos para identificar el tipo de usuario del sistema que se podrá ejecutar algunas funciones en el mismo. Y los actores son externos al sistema. Y gráficamente los representamos mediante esta figura. Para los casos de uso son las representaciones de las operaciones que va a realizar un actor. Y también se identifican mediante este símbolo. Y que eso representa una operación o una tarea específica que realiza a través de una orden de un agente externo que son los actores. Desde una petición o desde una invocación desde otro caso de uso. Los estereotipos los podemos utilizar en los casos de uso o en casi todos los elementos disponibles del UML, de manera que esto puede extender o enriquecer más el lenguaje mediante su uso. Los estereotipos son etiquetas entre los caracteres doble menor que y doble mayor que, y se utiliza para diferenciar los distintos tipos de actores o definir especializaciones en una relación de generalización. Estos pueden ser extendidos o incluyentes. En nuestros diagramas tenemos dos tipos de relaciones, que es la asociación y la generalización. La asociación es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde un actor hacia un caso de uso o desde un caso de uso hacia otro caso de uso. Y se representa gráficamente mediante una línea recta. Para el caso de la generalización, comprendemos que ésta representa un elemento general y a otro elemento que tiene la misma base del elemento general, pero agregando sus propias con algunas particularidades. Esta relación puede ser entre actores o entre casos de uso. Y tenemos que abrir cuenta es una generalización de abrir una cuenta corriente. O una persona es una generalización de persona jurídica. Tenemos también las relaciones de inclusión que se utilizan para compartir el comportamiento común entre varios casos de uso. Es una relación de dependencia donde un caso de uso utiliza otro caso de uso, indicando que es parte de un caso de uso. Por ejemplo, abrir cuenta debe de incluir el registro de los datos y también debe de incluir el depositar fondos. También las relaciones de extensión las utilizamos entre dos casos de uso, cuando un caso de uso incluye a otro, pero de forma opcional. Esto quiere decir que se puede modelar por separado el comportamiento del caso de uso base. Para este ejemplo, tenemos que realizar una transacción. Puede requerir ayuda en línea o no. Eso diferencia del caso anterior, que para el caso de uso abrir cuenta es necesario registrar datos y
depositar fondos. No es un caso excepcional. Entre las descripciones de los casos de uso, comprendemos que son narraciones textuales de los mismos y suelen adoptar la forma de una nota o de un documento enlazado de algún modo con el caso de uso y explican los procesos o actividades que tienen lugar en un caso de uso. Las notas en UML son utilizadas cuando alguna parte del diagrama no represente una forma clara de explicar y del por qué está ahí o alguna manera que trabaja. Las notas las definimos mediante este símbolo con una línea punteada a lo que queremos describir. También entendemos que en los casos de uso existen las precondiciones, las postcondiciones, la secuencia normal de él y sus excepciones. Para las precondiciones tenemos que son condiciones que describen en qué situación debe encontrarse el sistema en su entorno para poder comenzar un caso de uso. Las postcondiciones son las condiciones que describen en qué situaciones debe de quedar el sistema en su entorno una vez el caso de uso haya finalizado. Y la secuencia normal son las interacciones entre los actores y el sistema que lleva a la finalización con éxito del caso de uso. Entre las excepciones son las anormalidades y su tratamiento que puede darse durante la secuencia normal. En ejecución tendríamos que primero se ejecutan las precondiciones, después la secuencia normal del sistema y posteriormente las postcondiciones. Los casos de flujo excepcionales son los que se ejecutan de esta forma. Serán primero las precondiciones, la secuencia normal y adentro de la secuencia normal surgen las excepciones. En este caso vemos la representación gráfica de una clase y en el UML se utiliza la siguiente notación. Tenemos la clase usuario, la cual posee los atributos nombre, apellido y un identificador. Estos poseen unos tipos de variables, el cual son cadenas de texto y un entero. Para esto también tenemos que se accede a esos datos mediante los métodos. Los métodos son del recuadro siguiente. Entre esos tenemos obtener un nombre, que nos va a devolver una cadena de texto. Tenemos definir un nombre, obtener un apellido, que devuelve una cadena de texto, y definir un apellido, y login. Esos son los atributos a los cuales son accedidos mediante los métodos que acabamos de definir. Y la notación de los objetos se hace mediante un recuadro con el nombre del objeto. Debemos de comprender también la nomenclatura que se ha utilizado y que debemos de saber que las clases tienen tres áreas diferentes: el nombre de la clase, el estereotipo, los atributos que contiene y los métodos que la modifican. Para este caso tenemos también la simbología del más, el menos para definir si es público o privado, el numeral para saber si es protegido, el símbolo de dólar para saber si es estático, la pleca para saber si es derivado y un asterisco para saber si es abstracto. Entre los niveles de acceso, que son los que habíamos hablado anteriormente, se pueden definir como protegidos, privados o públicos. Las relaciones entre los objetos o las clases las hacemos mediante las siguientes simbologías. Para la asociación simple tenemos una línea recta. Para las relaciones de dependencia tenemos una línea recta punteada. Para la de generalización
tenemos una línea recta con una punta abierta, y para la de realización tenemos una línea recta punteada con una punta abierta. Los diagramas de clase nos muestran las distintas clases que componen un sistema y cómo se relacionan entre sí. Se dice que los diagramas de clase son estáticos porque muestran las clases junto a sus métodos y sus atributos, así como las relaciones estáticas entre ellos y las otras clases, o que clases de otras clases, aunque no muestran las llamadas a los métodos entre ellas. Para este caso, tenemos que la clase auto tiene dos atributos: cantidad de puertas y velocidad. Tenemos que se manipulan esos atributos a través de los métodos acelerar, arrancar y frenar. Este es un ejemplo que tenemos de un diagrama de clases, en el cual vemos que persona, fútbol, persona es una generalización de fútbol, persona. Fútbol, mujer y fútbol, hombre son una generalización de fútbol, persona, y así sucesivamente. Los diagramas de objeto nos muestran que están vinculados con otros diagramas de clase. Un objeto es una instancia o una clase, por lo que un diagrama de objetos puede ser visto como una instancia de un diagrama de clases. Los diagramas de objeto nos describen las estructuras estáticas de un sistema en un momento particular y son usados para probar la precisión de los diagramas de clases. Nos sirven para entender los diagramas de clase, ya que reflejan multiplicidad y roles. La representación gráfica de los objetos se hace mediante un rectángulo que contiene el nombre del objeto y su clase, subrayadas y separadas por dos puntos, y sus atributos como con las clases. Los atributos se listan en un área inferior. Sin embargo, los atributos de los objetos deben tener un valor asignado. Por ejemplo, nombre debe de ser igual a Juan, apellido igual a Pérez, y el identificador será igual a 24. En el siguiente ejemplo veremos un diagrama de objeto con una intercalación de clase definida y la ilustración de la forma en la que un diagrama de objetos se puede usar para probar la multiplicidad de tareas en los diagramas de clase. Por ejemplo, la clase carro tiene multiplicidad de 1 a muchos a la clase llanta, pero si en su lugar se elige una multiplicidad de 1 a 4, eso no hubiera permitido una clase carro de 3 clase llanta, como se muestra en el diagrama objeto. Para el ejemplo que habíamos descrito anteriormente, tenemos que la clase llanta tiene una relación con la clase carro de 1 a muchos, que esto no sería posible si se describiera de la siguiente forma, que es, por ejemplo, que el objeto carro tiene una llanta izquierda delantera, una llanta izquierda trasera y una llanta derecha trasera. La mejor forma de representarlo es como ya lo veíamos en este caso, que es que el carro tiene una relación de 1 a muchas llantas, y ahí se podrían vincular las motos, los aviones y los vehículos. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.